Bueno, hemos leído un texto, creo que es bastante conocido, ¿no? Se titula Las obras de la carne y el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 16 al 25. Y hoy el Señor me ha puesto una palabra, creo que es bastante importante. El otro día, el viernes por la noche, en la reunión de hombres, el mensaje que trajo Joe, que estuvo muy bien, por algo que se había enterado, era negarse a sí mismo y tomar la cruz. Y lo trajo a cuento de que, bueno, yo creo que ya es general, sobre todo en el occidente entero, pero él lo decía lógicamente del país que más noticias suelen llegar, y esto es Estados Unidos. Y él estaba muy triste, nos confesó, porque se había enterado de muchos ministerios, especialmente pastores, que estaban incluso algunos abandonando el ministerio porque, porque tenían aventuras con mujeres y muchos estaban casados. Y se liaban con mujeres muchas veces de la propia iglesia. Yo me enteré hace una semana y pico, creo, se lo pregunté a él, pero él no lo conocía, no sé si alguno de aquí lo conocéis, un pastor que se llama Steve Lawson, que es un pastor además, digamos, de una línea que por eso me llamó la atención, digamos, muy correcta, digámoslo así, que enseñaba bien la palabra del Señor, y llevaba ya 5 años con una jovencita teniendo relaciones adúlteras, porque además él está casado. Y el problema además es que lo último que me he enterado, no lo sé, porque también tampoco te puedes fiar muchas veces de todo, pero lo último que me he enterado es que no quería reconocer como error, al menos, lo que había hecho, ¿no? Y la Iglesia finalmente ha tenido que excomulgarlo, y como dice el Señor, si vas a los ancianos y no te hacen caso, lo presentas a la Iglesia y no reconoces nada, el Señor dice, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle por una persona que no se ha convertido realmente, porque está en rebelión contra Dios, ¿no? Los tiempos son muy difíciles, y una de las cosas que salió, que la dije yo, y es un poco también al hilo de lo que quiero comentaros hoy, porque yo sé, y hoy en día además se utiliza mucho, porque en el fondo nos gustaría ver, por ejemplo, toda esta iglesia llena de gente, atraer gente. Yo ya lo he dicho más de una vez, y salvo que el Señor me cambie, yo prefiero 2 o 1 ahí sentado, pero que sea uno que de verdad tenga claro de qué se trata la cosa. Aleluya. Porque además, hermanos, no sirve para nada. Yo, para gloria de Dios lo digo, muy lejos de gloriarme yo, al contrario, lo que me faltan palabras para darle gracias a Dios cada día y decir, Señor, cómo me has ido, incluso con tu disciplina, me has ido moldeando y no me has permitido desviarme. Pero cuando solo tienes, pues eso, llenar la iglesia y pasar un buen rato, no sé qué es lo que te motiva a ti a venir aquí, por ejemplo. Pero, pues entonces, ¿qué ocurre? Que lo que buscas es eso.
Y hoy se dan muchas charlas motivacionales a las que acude muchísima gente. Me acuerdo que Eduardo me dijo una vez, dice, fíjate César, hay más gente que acude a los conciertos que a las reuniones de oración. En las reuniones de oración verás que siempre hay poca gente. Pero cuando tú haces un evento y aunque pongas entradas incluso, la gente acude. Pero claro, seamos claros, yo creo que ya tampoco podemos ser tan tiquismiquis y tan tontos, porque hay que hablar claro y que la gente entienda. Porque nos jugamos la vida, te lo digo así de claro. Esto no es cuestión de pasar un buen rato, más o menos. Tú puedes intentar, por ejemplo, yo como pastor, puedo intentar daros mensajitos que, como se dice en español, que todo entendemos, que os doren la píldora. No sabes lo que significa el pobre, de que te halaguen, que te adulen, que te gusten, ¿vale? Pero ¿eso qué resultado va a traer en tu vida? A la larga, ¿qué va a traer eso en tu vida? Y hemos olvidado, hermanos, como iglesia, y digo como iglesia porque esto no es solo del pastor, un mandamiento del Señor. Sí, porque es un mandamiento, y es más, lo vamos a leer. A ver quién me lee Mateo 28. Versículos 19 y 20, los dos últimos. Esto lo solemos ver mucho en los que se van a bautizar. ¿No lo tenéis ninguno? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Primero, ¿por qué he querido coger desde el 19? Porque el Señor dice, id y haced cristianos. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué hacían los discípulos en la época de Jesús? Iban con el Señor, ¿vale? A todos lados. ¿Por qué? Para aprender de Jesús, para conocerlo. Exactamente. Porque la enseñanza en aquella época era así, porque no se trataba además solo de saber cosas. Jesús les enseñaba algo y después les decía, vamos a practicarlo. Seguir a Jesús es aprender no solamente de saber cosas, sino de que esas cosas las practiquemos, para que así seamos verdaderos discípulos. Por eso el Señor dice, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, no puede ser. Y lo triste es que puede venir mucha gente a la iglesia y la iglesia llenarse de miles, de millones y no ser discípulos. Yo me acuerdo, no sé si sigue siendo, cuando yo estudiaba en la universidad, había una clase de alumnos que iban al aula que se llamaban oyentes.
porque no estaban matriculados, es decir, no estaban comprometidos. Y iban solo a escuchar. Estos no se podían sacar el título, porque les faltaba lo fundamental. Hay mucha gente que viene a la iglesia de oyente, pero luego vive su vida. Eso no le va a servir para nada, hermano. Porque si el Evangelio, que además, este no era el mandamiento sobre todo que quería decir, ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. A veces pensamos, hay iglesias que piensan que, bueno, ya se ha bautizado, ya está todo solucionado. Lo siento. Le estamos dando la vuelta al texto. El texto no dice, id y bautizadlo y luego que se hagan discípulos, no. Id y haced discípulos. Cuando sean discípulos los bautizáis. Los bautizáis. Porque el bautismo es la primera señal de compromiso del que cree de verdad. Aleluya. Pero lo que me refería no era eso. Dice, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La iglesia tiene que enseñar las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Por qué es importante la palabra y la predicación de la palabra, hermano? Yo he participado en cultos muy bonitos, muy tal, todo lo que tú quieras. Mucho jaleo, pero vamos a ser claros ya. Y ya sabéis que yo soy el primero que cuando me pongo a adorar y a alabar se me va el santo al cielo. Pero hay que tener las ideas claras. Si aquí nos dedicamos todos los domingos nada más que a alabar, 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 muy bien, vale. Tú te has convertido, la iglesia se llena, pasamos un buen rato, incluso vamos a poner hasta que sintamos la presencia de Dios. Luego sales por esa puerta y te tropiezas con la cruda realidad. Y ahora yo te pregunto, ¿tú sabes cómo enfrentar la realidad de ahí? ¿Tú sabes qué herramienta te ha dejado Dios para hacerlo? ¿Tú sabes cómo distinguir de lo que te está pasando en tu vida qué viene de Dios y qué no viene de Dios? ¿Tú sabes qué estás haciendo mal a los ojos de Dios y qué estás haciendo bien a los ojos de Dios? Si no hay quien te lo diga, ¿cómo lo vas a saber? Incluso sabéis lo que pasa muchas veces, seamos claros, que hay gente hasta dentro de las iglesias que lo que hacen es decir, mira, esto de Dios, al final esto es una mentira todo. Por ejemplo, te casas, no has tenido en cuenta a Dios para nada, te casas con la persona que no es la correcta y te empiezan a pasar cosas, pero tú vas todos los domingos a la iglesia. Y tú tal, eso sí, no sabes, por ejemplo, qué es el matrimonio. No sabes cuál es tu papel dentro del matrimonio. No sabes dónde están los límites. No sabes cuál es la voluntad de Dios para que tú enfoques tu vida una vez que estás casado. No sabes nada. ¿Qué ocurre? Que más tarde o más temprano van a empezar a venir. Y más con la concepción del mundo que hoy tenemos, van a empezar a venir problemas. Como tú no sabes ni siquiera de dónde vienen los problemas y cómo los tienes que enfrentar, ¿qué va a ocurrir? Que en tu ignorancia tú dices, pues me separo y esto se rompe y ya está. ¿Qué conclusión saco? Que todo esto de Dios es mentira, porque además parece ser que el matrimonio tiene que durar toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y yo estoy viendo que eso no es verdad. Y le echamos la culpa a Dios. Y decimos que lo de Dios es falso y que todo esto. Ahora, de todos esos que critican a Dios, ¿quién sabe de verdad
lo que la palabra habla acerca de lo que es el matrimonio y cómo enfrentarlo y cómo enfocarlo. Por ejemplo. Pero como eso podría sacar 20.000 cosas más. Por eso el Señor dice, y para eso, entre otras cosas, está la iglesia, no es solamente reunirnos el dominguito y pasar un buen ratito. No, no, no. La iglesia va mucho más allá de todo eso. Lo incluye, pero no es solo eso. Hemos olvidado que el Señor nos dio un mandamiento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, venimos a aprender para poder poner en práctica. De eso se trata. Porque cuando tú no pones en práctica, caes en algo que, por ejemplo, la palabra te advierte. No sé si lo sabes. ¿A ti qué se te ocurriría si tú no pones en práctica lo que dice aquí? Caes en tentación, pero hay un texto que específicamente te dice eso. El que oye y hace es como el que... ¿No os acordáis de ese texto? Es como el que edifica sobre la roca. Pero el que oye y no hace es como el que edifica sobre... ¿Qué te está diciendo el Señor? Esto no es una cuestión de broma. Mis palabras juzgarán al mundo. Mis palabras tienen que moldear tu vida. Porque si no lo hacen, va a venir malas consecuencias. Entonces no queda otra, no podemos entrar en un cinismo, en una hipocresía, que era lo que más le enfurecía al Señor. Venía una prostituta, venía quien fuera, y él no se molestaba. Veía a los escribas y los fariseos que se consideraban santos y perfectos, casi Dios le tenía que dar las gracias a ellos, y los sacaba de quicio. Hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, por fuera muy bonito, pero por dentro estáis lleno de podredumbre. Eso era lo que enfurecía al Señor. Cuando tú vas sincero y reconoces tu error, a Dios no le molesta, al contrario, te ayuda. Amén. Pero cuando vas de hipócrita y cuando vas aparentando lo que no eres, Dios te dice, quítate de en medio. Por misericordia, quítate de en medio porque te fulmino. Porque Dios es santo y es justo y Dios ve el corazón y no se le puede engañar. Entonces, hermanos, esto es muy serio. Y muchas de las cosas que nos pasan, primero es porque no hemos aprendido. Y entre otras cosas, y ya entramos en lo que es el mensaje propiamente de hoy, muchas veces fracasamos también, estamos en la iglesia y todos vamos a tener, por cierto, que batallar con esto que voy a decir. Todos, no se escapa nadie. Yo he visto gente que puede haber normalmente 3 tipos de reacciones. Gente que ve lo que la Biblia dice y dice, esto no hay manera de cogerlo por ningún lado, y pasa del tema.
Yo he visto hermanos que se lo han tomado en serio, también es muy triste, y por faltarle la enseñanza, han intentado ellos, por sí mismos, poner en práctica lo que la palabra dice. Y cada vez se hundían más. Era como una pesada losa. Porque en algunos casos, han terminado apartándose del Señor. En otros casos hay quien se ha vuelto cínico y aparenta lo que no es. Hace el paripé en la iglesia de que todo va bien y luego cuando va a su casa coge a la mujer a lo mejor y la pone caliente, se desahoga con ella, por ejemplo. Puede haber diversas... Pero en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que se han olvidado, por ejemplo, de lo que dice aquí. Y vamos a empezar por el último versículo, el 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una de las enseñanzas básicas que habría que dar a los que vienen a Cristo es que si tú intentas por ti mismo cumplir la ley, tú estás destinado al fracaso. Porque si tú pudieras por ti mismo cumplir la ley, tú no necesitarías a Cristo. Solo necesitarías esforzarte un poco y lo cumplirías. Pero la Biblia dice claramente que justo no hay ni uno. Solo el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo he visto, hermanos, de verdad os lo digo, y yo mismo al principio, yo me acuerdo que pasé, incluso me irrité con el Señor, porque recién convertido intentaba hacer muchas cosas para el Señor. Y al contrario, yo he llegado a casa de madrugada, me iba al trabajo y todo por hacer cosas para el Señor, me iba con José Antonio, visitábamos otras iglesias, yo qué sé, no paraba. Salía del trabajo y me iba por ahí a cultos y a hacer cosas, a evangelizar, a lo que fuera. Y aquello llegó un momento que empezó a aplastarme. Y de tanta actividad y tanta cosa, no sé, me veía ya fatal y no lograba además tener los resultados que yo supuestamente pensaba que tenía que tener. Y digo, Señor, ¿qué pasa aquí? Hasta que una vez un siervo me lo usó el Señor para hablarme y me vino a decir más o menos, no voy a contar tampoco todos los detalles y todo para que no se haga muy largo, pero el Señor me vino a decir, yo te he mandado a ti que tú hagas todo eso. ¿Quién te ha mandado eso? A veces es que lo llevamos, no sé, creo que forma parte del ser humano. Parece que de alguna manera tenemos que hacer méritos para ganar el favor de Dios, para poder llevar una vida cristiana victoriosa. Y eso es falso. Dios no es por nuestros méritos que nos salva. No es por nuestros méritos que nos ama. Más bien es lo contrario. Dios nos ama a pesar de todas las barbaridades que a veces hacemos. Entonces tú me dirás, bueno, pues si yo no puedo hacer nada y Dios me va a amar igual, haga lo que haga, pues entonces a vivir la vida. Si os leéis toda la epístola de Gálatas, la epístola trata un poco de eso. Fijaos lo que dice, por ejemplo, en los versículos anteriores a los que hemos leído. Dice, versículo 13, porque vosotros, hermanos,
a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, ¿qué te está diciendo el Señor? Leérosla, por favor, si podéis, toda la epístola y os va a enseñar, o al menos los textos que están alrededor de lo que hemos leído. Porque está el que piensa que cumpliendo como los fariseos una serie de normas establecida, por cierto, por los hombres, por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué sería? Haber hecho la confesión del Señor, haberte bautizado, venir al culto y más o menos no beber vino, no beber alcohol o cosas de estas, que esto también no sé por qué parece que fuera fundamental, pero lo siento en el alma, pero el Señor bebía vino y evidentemente el Señor no pecó. Lo que el Señor prohíbe no es el alcohol en sí, sino el emborracharte. Amén. Ahora, si hay una persona que tiene problemas con el alcohol, que no beba. Aleluya. Pero lo que el apóstol está diciendo no es por el no hagas, no dejes, no esto, no lo otro, no. Eso no te va a hacer más santo. Y nosotros no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a libertad. Ahora, esa libertad tienes que aprender cómo usarla. Lo que esa libertad no puede ser es una ocasión para la carne. Pero vamos por partes. Si vivís por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Qué significa vivir por el Espíritu? Esto es lo básico. Y muchas personas, incluso en la iglesia, no lo saben. De hecho, me acuerdo que yo cuando era más joven se decía, a la iglesia vienen convertidos y convencidos. Porque había mucha gente que a lo mejor le gustaba lo que veía, lo que se decía y tal. Pero un convertido es otra cosa. Un convertido es alguien que ha nacido de nuevo, por ejemplo. ¿Y cómo sé yo que alguien está realmente convertido? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, sobre todo las mujeres que habéis pasado por esto, cómo sé yo que un niño recién nacido está vivo? ¿Qué se suele hacer? ¿Para que llore? ¿Por qué? Porque donde hay vida hay reacción. La vida se manifiesta en que reacciona sobre ciertas cosas. Ahora yo te pregunto, sin que nadie te diga lo que tienes o no tienes que hacer, sino de tu propio ser, de ti mismo, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Hay algo, o mejor dicho, alguien dentro de ti que en un momento determinado, cuando tú te entregaste al Señor, algo cambió? Y vuelvo a decir, sin que nadie te diga nada, a partir de ese momento, ese algo o ese alguien te induce a hacer la voluntad de Dios, ¿o no lo sientes? Si el querer hacer la voluntad de Dios es algo que te viene impuesto porque el pastor lo ha dicho, porque el cura lo ha dicho, porque no sé cuánto, voy a hacerlo porque o es la tradición o no me queda más remedio o es lo que socialmente está bien visto,
tú no has nacido de nuevo. Porque cuando hay un nacimiento y ese nacimiento es correcto y hay vida, esa vida que ha nacido se manifiesta. Entonces, si no hay testimonio interior, no has nacido de nuevo. Lo que tienes que hacer, ¿qué es? Lucas 11. Si tu hijo te pide pan, no vas a darle una piedra, si tal y cuanto, y al final termina diciendo, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. A no ser que tú entiendas que el Espíritu Santo, si realmente está dentro de ti y vives, como dice aquí, por el Espíritu, has nacido del Espíritu, has nacido de nuevo, el Espíritu no te va a guiar a hacer la voluntad de Dios, sino te va a guiar al bar de la esquina. ¿Me entendéis? ¿Te cuadra o no te cuadra? ¿Verdad que no cuadra? Entonces yo pregunto, no hace falta estudiar una carrera. Si realmente el Espíritu Santo está en ti, tiene que haber signos dentro de ti de que el Espíritu Santo está. Y si el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿a dónde te va a llevar? A hacer la voluntad de Dios. Entonces, si vivís por el Espíritu, si tú ya notas dentro de ti que hay algo, digámoslo así para entendernos, que te lleva de una forma que tú lo notas, quiero hacer lo que a Dios le agrada, Si tú lo notas, el Señor te dice, si vivís, andad. Es decir, tienes que seguir esa voz interior que te lleva a hacer la voluntad de Dios todo el camino de tu vida. Porque tú no puedes vencer al pecado. Lo acabamos de cantar en 2 canciones. Castillo fuerte es, ¿quién? Yo. Nuestro Dios. Defensa y buen escudo. Incluso si cogemos Efesios, donde habla de la armadura, que también lo hemos cantado. Tú tienes la armadura, muy bien, ¿sabes qué hacer con ella? ¿Cómo usarla? ¿Veis? Es una dependencia total, es más, tan es así que Cristo mismo, siendo Dios, siendo el Señor, con el Espíritu Santo dentro de Él, pero siendo parte carnal del hombre, ¿qué hacía el Señor para poder combatir la tentación? ¿Qué? Muy bien. El Señor se pasaba noches enteras orando. Porque la oración es el conducto a través del cual el Señor nos suministra el poder que necesitamos para vencer la tentación. Porque no somos nosotros los que vencemos, es Dios quien vence, quien tiene el poder. Yo estoy bajo la cobertura. Por eso dice, y nos volvemos al principio, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando venga la carne, que aún está ahí de forma residual, tú tienes que fortalecer el Espíritu. Y te digo, incluso por propia experiencia, hermano y hermana, si tú te ocupas sobre todo de alimentarte
y de fortalecer el Espíritu de Dios, nunca vas a dejar de tener tentaciones, pero cada vez vas a notar menos el poder del pecado sobre ti. Porque en la medida, como está escrito en otro sitio, es necesario que Él y que yo, en la medida que el Espíritu Santo tome control de tu vida, las tentaciones serán menos. Aunque solo sea por el simple hecho de que cuando te llenas del Espíritu Santo, ni siquiera te apetecen ciertas cosas de la carne, lo que quieres es llenarte del Señor. ¿Veis cómo la palabra es clara? Pero tenemos que conocer la palabra y saber lo que Dios nos ha dado como herramientas. Y es triste, como he dicho antes, cristianos que se están esforzando ellos, no es ellos. No soy yo, como dice el apóstol Pablo. Mirad qué bien había aprendido la lección, que llega un momento que dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero es que tú coges al Señor y el Señor dice lo mismo, y era el Señor. No soy yo, el Padre que está en mí, Él hace la obra. Es decir, el ejemplo, lo que tenemos que aprender, que el propio Señor como maestro de maestros nos enseña, es que no es a través de nuestro esfuerzo, sino que es una fe mediante la cual te abandonas por completo en fe y en confianza a Dios, a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Incluso que esto es impresionante. Cuando estaba colgado en la cruz, maldito con todo el pecado encima y separado de su Padre. Por eso se dice que Él es el autor y el consumador de la fe. No hay una fe más grande que la que mostró Cristo. Cristo, el hombre. Porque Cristo vence a Satanás como hombre. Y por eso es tan importante que tengamos claro que Cristo era Dios, pero también era verdadero hombre, con todas las debilidades de un hombre, con todos los problemas de un hombre. Por eso para mí no cabe duda de que Jesús era Dios, porque no hay hombre, no hay ser humano a lo largo de toda la historia que sea capaz de aguantar, de resistir y de mantenerse con esa valentía y esa entereza hasta el último momento como hizo Cristo. ¿Dónde está ese hombre? No hay. Y en el peor momento él sí que se vio solo de verdad, sin ningún apoyo, ni el de su padre. Y en el peor momento, en la mayor debilidad, machacado por todos lados. ¿Y cuál es la reacción de Jesucristo? Padre, en tus manos. Padre, en tus manos. Confió en Dios hasta el último momento. Ese es tu Cristo. Y ese es el que está contigo. Y ese es el que te va a librar. No tú, Él. Aleluya. Bueno, lo demás lo dejo para que lo leáis. Ya sabéis, te da una lista de lo que es la carne, con la lista y de lo que es los frutos del Espíritu. Tú mismo eso puede ser un termómetro. Tú mismo puedes ver de qué lado caes. ¿Qué domina más en tu vida? ¿La carne? Pues ahí tienes la lista de a dónde te lleva. ¿Qué domina más? ¿El Espíritu? Ahí tienes la lista de los frutos que da el Espíritu. Tú mismo. Y de lo importante
que va en paralelo, que es aprender de verdad lo que Dios te ha dado para tu vida.